Hola, buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Me podéis decir si me oís bien? Vale, perfecto. Vale, pues empezamos en un minuto, ¿vale? Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer hoy ya la última videoconferencia sobre modificación, suspensión y extinción de contrato. ¿Vale? Vamos a hacer, vimos la semana pasada, si recordáis, perdón, la semana pasada, el lunes pasado, si recordáis, la videoconferencia que hicimos versó sobre modificación y suspensión, sobre todo, y hoy vamos a hablar sobre la extensión del contrato de trabajo. Sé que me extendí un poquito en la videoconferencia del lunes, voy a intentar hoy a ver si puedo ajustar los tiempos, ¿vale? Que sé que además es verano, ya tenéis pocas ganas de estudiar, pocas ganas de escucharme aquí, pero bueno, sí que es cierto que a veces es difícil condensar en una hora toda esta parte que intento hacerla lo más esquemática posible, pero bueno, sí que además me apetece hacer algún caso práctico, porque no sea todo teoría, para que tengáis unos casos prácticos en lugar de hacer tanta teoría, porque la teoría la podéis estudiar en los propios materiales que se facilitan en el máster, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablamos de extinción de contrato, a diferencia de lo que ocurría cuando hablamos en la clase al final del lunes de suspensión del contrato, cuando se produce la extinción de la relación laboral, la extinción del contrato de trabajo, pues estamos hablando de la extinción completa del vínculo jurídico que unía a empresario y a trabajador. Es decir, hay una ruptura completa de ese contrato, el contrato deja de existir, por así decirlo, se rompe el contrato, bien porque las dos partes están de acuerdo o bien porque una de las partes decide dejar el contrato sin efecto. ¿Vale? El contrato de trabajo es un contrato oneroso que une ambas partes, pero las une no de por vida, sino hasta que en el momento que una de las dos partes quiera rescindir el contrato. Normalmente, quien rescinde el contrato de trabajo es la parte fuerte de la relación laboral, que es el empresario. Y cuando hablamos de extinción de contrato, solemos entender y solemos irnos directamente a hablar del despido. El despido es una de las modalidades de extinción del contrato, pero no es la única modalidad de extinción del contrato. El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores enumera las distintas causas que puede haber de extinción del contrato de trabajo o lo que sería lo mismo la extinción completa del vínculo jurídico, como os decía, de este contrato de trabajo. Entre ellas enumero las que tenéis aquí. Extinción del contrato, se puede extinguir el contrato, puede dejar de tener efectos el contrato por el mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, por el acuerdo entre las partes o las que estén pactadas en el contrato de trabajo, puede dejarse sin efecto el contrato. Porque se le otorga la incapacidad permanente al trabajador. A un trabajador se le concede una incapacidad permanente en el grado de total o en el grado de absoluta, y esa es una causa de extinción del contrato. Si bien es cierto que durante los primeros 2 años de esa extinción de esa declaración de incapacidad permanente podría ocurrir que el trabajador tuviese derecho a la reserva de su puesto de trabajo, pero el contrato está de facto extinguido, es decir, el contrato sí que estaría de facto extinguido en el caso de la incapacidad permanente, pero podría ocurrir que si el trabajador fuese revisado y se le quitase esa incapacidad permanente total o esa incapacidad permanente absoluta, podría ocurrir que el trabajador pudiese volver a su puesto de trabajo en carácter de reserva. Digamos que lo que viene a decir el estatuto es que subsiste la suspensión de la reserva del puesto de trabajo durante un plazo máximo de 2 años. Lo máximo que podría tener reservado el puesto de trabajo serían 2 años. Del contrato es la expiración del tiempo convenido en los contratos temporales o por la realización de la obra o servicio objeto del contrato. Es decir, cuando un contrato temporal llega a su fin por la causa que sea, bien sea porque llega al fin un contrato eventual por circunstancias de la producción, porque se incorpora la persona que estamos sustituyendo en un contrato de interinidad o porque finaliza la obra o servicio, por ejemplo.
o porque termina el contrato de relevo de carácter temporal, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos otra causa que sería la dimisión del trabajador, es decir, es el trabajador el que decide extinguir el contrato de trabajo mediante su dimisión, dimite de su puesto de trabajo, extingue el contrato de trabajo a su voluntad, por así decirlo, ¿vale? Otra de las causas de extinción puede ser la muerte, la jubilación o incapacidad del trabajador o del empresario, es decir, el empresario siempre y cuando fuese el empresario individual. Si es un empresario individual, es decir, un trabajador autónomo que tiene contratados trabajadores a su nombre, si fallece el empresario, el contrato se extingue. En ese caso, en caso de fallecimiento del empresario o porque se le concediese una incapacidad permanente de total o absoluta al empresario y no continuase la actividad, en ese caso el trabajador tendría derecho a percibir una indemnización de una mensualidad por la extinción de ese contrato, una mensualidad que es una cuantía casi irrisoria, ¿vale? La extinción de contrato se puede extinguir, perdón, el contrato de trabajo se puede extinguir por causa de fuerza mayor, es decir, por causa de un suceso, un acontecimiento imprevisible, imprevisto e inevitable, ¿vale? Es decir, una fuerza mayor, como puede ser una inundación, un incendio. El otro día os ponía el ejemplo, cuando hablábamos de los ERTEs, de la empresa de Campo Frío de Burgos que se quemó, ¿no? Entonces, pues bueno, si hubiese habido extinciones de contrato en lugar de suspensiones, en ese caso estaríamos hablando de una extinción de un contrato o de una extinción de los contratos por fuerza mayor, ¿vale? Otra de las causas es el despido colectivo, que la veremos luego. El despido colectivo es cuando se despide a un número de trabajadores que marca la norma, que es un poco, serían un poco los mismos números de trabajadores de los límites que vimos el otro día cuando hablamos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y movilidades geográficas de carácter colectivo, ¿vale? Otra de las causas es por voluntad del trabajador, pero fundada en incumplimiento grave del empresario, es decir, lo que denominamos comúnmente la resolución contractual. Esta causa lo que nos viene a decir es que el trabajador solicita judicialmente la extinción de su contrato alegando un incumplimiento grave por parte del empresario, como por ejemplo puede ser que no le pague las nóminas a los trabajadores, ¿vale? Porque la empresa tiene la obligación de abonar las nóminas y si no son abonadas esas nóminas, el trabajador podría solicitar la extinción indemnizada de su contrato de trabajo. La extinción indemnizada de su contrato de trabajo sería la extinción indemnizada para el despido prevista para el despido improcedente, ¿vale? Que sería desde la reforma laboral del año 2012 de 33 días por año con el límite de 24 mensualidades, ¿vale? Otra de las causas serían las causas objetivas legalmente procedentes, es decir, sería el despido por causas objetivas legalmente procedentes, ¿vale? Hay 5 apartados de causas por despidos objetivos, ¿vale? Y esa sería una de las causas también para poder despedir o extinguir el contrato de un trabajador, ¿vale? El contrato de trabajo es eminentemente causal, es decir, el contrato de trabajo tiene la causa originaria entre el pacto entre el trabajador y el empresario para determinar para ejercer un puesto de trabajo, para ejercer una relación laboral con un contenido específico determinado en su prestación de servicios. Con lo cual, para poder extinguir ese contrato, en derecho del trabajo se va a solicitar que exista una causa, es decir, el despido tiene que ser causal. Vamos a tener que alegar una causa para poder despedir a un trabajador, bien sea una causa objetiva o bien sea otro tipo de causa, ¿vale? También podemos hablar de una extinción de contrato durante el periodo de prueba o en el caso de aquellas mujeres que tuviesen que abandonar el puesto de trabajo por ser víctimas de violencia de género, ¿vale? Y nos faltaría aquí la causa del despido disciplinario, es decir, que nos extingue el contrato por razones o por motivos disciplinarios. Es decir, es el empresario el que alega que el trabajador haya cometido un incumplimiento grave, a veces culpable, y en virtud de ese incumplimiento lo que hace la empresa es perdón, es aplicar la potestad sancionadora que tienen en virtud de su ius variandi, su poder de organización, dirección y control, ¿vale? Y puede aplicar un despido disciplinario. El trabajador siempre va a poder recurrir contra los despidos de la empresa que realiza la empresa, ¿vale? Pero bueno, en principio, que sepáis que el despido ha de ser causal, la empresa va a tener que alegar una causa, tanto en el despido disciplinario como en los despidos por las causas objetivas, y el trabajador puede recurrir judicialmente siempre, va a tener un plazo de 20 días hábiles para recurrir, 20 días hábiles de cuyo cómputo se excluyen los sábados y los domingos y los declarados festivos, ¿vale? Y ese sería un poco el planteamiento. Os hablaba de una de las causas, que en una de las causas de extinción de contrato era la incapacidad permanente. La incapacidad permanente tiene distintos grados, puede ser una incapacidad permanente parcial, una total y cualificada, una absoluta, una gran invalidez. La incapacidad permanente parcial no es causa de extinción del contrato, ¿vale? La incapacidad permanente parcial no tiene causa de extinción del contrato, puesto que el trabajador puede seguir trabajando en su empresa. Los otros grados de incapacidad sí que implicarían una extinción del contrato de trabajo, con las habilidades que os he hecho antes de una posible reserva de puesto de trabajo durante los primeros 2 años si el trabajador es revisado dentro de esos 2 años, ¿vale?
La incapacidad permanente, simplemente porque sepáis, es una situación en la cual el trabajador presenta unas reducciones anatómicas o funcionales objetivables y previsiblemente definitivas que puedan suponer una disminución o una anulación de la capacidad laboral. Tras haber estado normalmente el trabajador sometido a un tratamiento médico, ¿vale? Y ocurra que el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social y por ende y posteriormente el director provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social considere que este trabajador o esta trabajadora no está apto para ejercer un puesto de trabajo y pueda tener derecho a una incapacidad permanente contributiva, total o absoluta a una gran invalidez. ¿Vale? En estos casos, el contrato de trabajo se extinguiría. ¿Vale? Esa sería una de las causas en virtud de las cuales el trabajador puede tener su contrato como extinguido. Entonces, en esos casos, el trabajador, cuando se le concede una incapacidad permanente y el contrato se extingue, tiene dos opciones. Percibir la incapacidad permanente directamente, la incapacidad permanente total o absoluta, o tiene la opción, os ponía antes una pestañita, de las compatibilidades entre incapacidades temporales permanentes y el desempleo. Cuando se le concede una incapacidad permanente al trabajador, también va a tener la opción de optar por cobrar el desempleo, la prestación por desempleo, en lugar de la incapacidad permanente. Entonces ahí el trabajador o trabajadora lo que va a tener que hacer es echar cuentas para ver qué prestación le interesa más, o ver si le merece la pena cobrar la prestación por desempleo, porque durante la prestación por desempleo se cotiza a la seguridad social, mientras que en la prestación, pues en la pensión de incapacidad permanente no hay cotizaciones y el trabajador ya ha pasado a ser pensionista, ¿vale? Entonces dependerá un poquito de la decisión que quiera tomar el trabajador, ¿vale? Para ver un poco esto de la incapacidad, vamos a hacer un caso práctico muy rapidito y sencillito y ya pasamos a las otras modalidades de extinción, ¿vale? Nos dice este supuesto. El trabajador, Luis Ricardo Borriquero, sufre un accidente de moto con diversas lesiones de gravedad. Está en situación de incapacidad temporal durante 24 meses. El periodo máximo en el que puede estar un trabajador en situación de incapacidad temporal son 730 días. ¿Vale? La normativa de seguridad social habla en días, yo aquí para simplificarlo a veces para que os resulte más fácil hablo en meses, pero es cierto que la normativa de seguridad social habla en días, por eso os pongo ahora que pasado los 730 días del periodo de baja, perdón, el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social decide emitir el alta del trabajador, declarando que las limitaciones que padece no le impiden la realización de su profesión habitual ni de ningún otro tipo de trabajo. Luis trabaja en una línea de una empresa que fabrica asientos para coches, con la necesidad de estar de pie durante 8 horas seguidas. El médico de la empresa y la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales revisan al trabajador, en este caso no sería la mutua sino el servicio de prevención, y teniendo en cuenta que tiene lesiones crónicas en su fémur y en su cadera, en dicho informe se le declara a Luis Ricardo como no apto. ¿Qué podría hacer la empresa en este caso? ¿Qué podría hacer el trabajador? ¿Tiene la empresa la obligación de cotizar durante todo el periodo de la incapacidad temporal? Vale, pues esto qué ocurre. A este trabajador, el IS le ha dado una incapacidad permanente, perdón, le ha dado de alta y no le ha concedido una incapacidad permanente. Cuando se incorpora el trabajador a su puesto de trabajo, le hacen un reconocimiento médico, cosa que es habitual y además lo establece la normativa de prevención de riesgos laborales, que después de una baja larga el servicio de prevención ha de revisar el estado de salud del trabajador y este servicio de prevención considera y el médico de la empresa consideran que el trabajador no es apto para ejercer su trabajo. Entonces, ¿qué ocurría en este caso? Pues en este caso la empresa tendría o la posibilidad o bien de adaptar el puesto de trabajo al trabajador o cambiarlo de puesto de trabajo o efectuar un despido que vamos a ver luego, que es un despido por causas objetivas vinculado en una ineptitud sobrevenida por parte del trabajador. ¿Y el trabajador qué podría hacer? El trabajador lo que podría hacer sería reclamar judicialmente contra ese alta emitida por el Instituto Nacional de Seguridad Social y solicitar una incapacidad permanente en el grado de total o en el grado de absoluta. ¿Vale? Y tendría que ir al juzgado probablemente para solicitar esa incapacidad. Con respecto a la pregunta de si la empresa tiene la obligación de cotizar durante todo el periodo de incapacidad temporal, creo recordar que lo comenté igual muy rápido cuando vimos el módulo de nóminas, cuando hicimos la nómina de incapacidad temporal. Recordad que la empresa tiene la obligación de seguir cotizando por los trabajadores durante los primeros 18 meses de la baja, es decir, durante los primeros 545. ¿Vale? ¿Vale? Perdón. Estaba viendo las preguntas. Preguntaba antes Daniel que si un despido es declarado improcedente si no tiene derecho a días de indemnización. Vamos a verlo luego, ¿vale? Pero va a depender del tipo de despido. Si es un despido disciplinario, el despido disciplinario no lleva aparejado ningún tipo de indemnización. Entonces, si ese despido disciplinario es declarado improcedente ante el juzgado, efectivamente no llevará aparejada indemnización, ¿vale? Pero va a depender del tipo del despido. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Vale, perfecto, menos alto que lo vimos ya en su día. Y bueno.
Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en la parte que digamos que es la parte más dura de la parte de la relación laboral, que es el despido, ¿vale? El despido, hemos visto las causas de extinción que regula el artículo 49, pero yo voy a centrar un poco la videoconferencia sobre todo en las distintas modalidades de despido o de resolución contractual, extinción indemnizada que hemos hablado antes, ¿vale? ¿Qué es el despido? El despido es la cesación o el cese de los servicios del trabajador vinculado o fundado en una voluntad unilateral del empresario. Es decir, es el empresario el que decide prescindir de ese trabajador. Y lo que hace el empresario es despedirlo al trabajador en virtud de las modalidades que tiene el propio Estatuto de los Trabajadores reconocido, ¿vale? ¿Qué tipos de despido tenemos en nuestro país? El despido disciplinario, la extinción del contrato por causas objetivas, es decir, el despido por causas objetivas, un despido colectivo o la resolución contractual. Estas serían, por así decirlo, las modalidades del despido. Realmente los despidos serían tres, porque la resolución contractual es la extinción indemnizada del contrato de trabajo que no depende del empresario, sino que depende del juez, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes y que lo veremos ahora, ¿vale? Estas serían las modalidades de despido, ¿vale? Me preguntaba antes Daniel sobre el despido disciplinario. ¿Qué es el despido disciplinario? El despido disciplinario está relacionado con la potestad de organización, dirección y control que tiene la empresa. Esa potestad de organización, control y dirección que tiene la empresa implica entre una de las potestades la potestad sancionadora. En todos los convenios colectivos, si estáis familiarizados con los convenios colectivos, en todos los convenios colectivos vais a ver que siempre hay un régimen de infracciones y sanciones, un régimen de infracciones y sanciones, en virtud del cual se van a graduar las sanciones en normalmente leves, graves y muy graves. Entonces, si un trabajador que cometa infracciones muy graves, pues podrá ocurrir que la empresa pueda sancionarlo con un despido disciplinario. Se le puede hacer una sanción con un despido disciplinario porque ha cometido una sanción muy grave. Esa sanción muy grave implicaría un despido disciplinario o podría implicarlo y el trabajador puede ser despedido. La empresa puede hacer ese despido disciplinario, lo va a tener que hacer, como veremos luego, siempre por escrito, haciendo figurar los hechos que motivan ese despido, la causa del despido y la fecha de efectos del despido. Muchas veces el despido disciplinario es ipso facto, salvo que el trabajador sea representante legal de los trabajadores, es decir, miembro del comité de empresa o delegado de personal. Si el trabajador es miembro del comité de empresa o delegado de personal, se tiene que abrir un expediente contradictorio. Eso de expediente contradictorio quiere decir básicamente que se le tiene que dar un plazo para efectuar alegaciones antes de efectuar el despido propiamente dicho, ¿vale? Normalmente, si el trabajador no es delegado, lo que se le va a entregar al trabajador es una carta de despido en la que figuran los hechos. ¿Cuáles son los incumplimientos que puede alegar la empresa para despedir a un trabajador? Pues el Estatuto de los Trabajadores nos habla de algunos. Luego lo que tenemos que hacer es acudir al convenio colectivo para ver cuál es el régimen de infracciones y sanciones. ¿Vale? En la carta de despido, lo que va a hacer la empresa va a hacer figurar los hechos que alega, en virtud de los cuales efectúa ese despido disciplinario al trabajador y además va a hacer constar los artículos que se consideran vulnerados por parte del trabajador, del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo. Pues esos incumplimientos que recoge el Estatuto de los Trabajadores son falta de asistencia al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales u ofensas físicas al empresario o a los compañeros, disminución continua y voluntaria en el rendimiento normal y pactado, la transgresión de la buena fe contractual, esto es una especie de cajón desastre, y luego establece el estatuto también la embriaguez habitual o la toxicomanía, ojo, que incidan y repercutan negativamente en el trabajo, ¿vale? Es decir, esta causa, por el mero hecho de esa causa, no puede ser utilizada para despedir a un trabajador, salvo que incida negativamente en el trabajo. Y durante muchos años, a través, en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también en muchas empresas se ha venido trabajando mucho precisamente las adicciones en los puestos de trabajo y se ha vinculado muchas veces en empresas que tienen departamentos de recursos humanos potentes, se ha vinculado muchas veces a trabajadores con problemas de adicciones o adicción a psicofármacos, a tóxicos, etcétera, etcétera. Se está trabajando mucho la posibilidad de que se sometan a tratamientos, etcétera, etcétera, para evitar precisamente ese despido disciplinario y el trabajador no sea despedido, ¿vale? Y luego podríamos hablar del acoso también, el acoso entre trabajadores, es decir, la persona acosadora podría ser despedido por ser una persona acosadora, ¿vale? Como preguntaba Daniel antes, con respecto a la indemnización, el despido disciplinario no lleva aparejada indemnización, ¿vale? Pues un despido disciplinario, es decir, se despide al trabajador porque el trabajador presuntamente ha cometido un incumplimiento contractual grave. Entonces, en este caso, este despido no lleva aparejada ningún tipo de indemnización.
Como os decía antes, lo que puede hacer el trabajador es impugnar este despido, lo puede reclamar judicialmente y puede solicitar la nulidad o la improcedencia de este despido. Si el despido es declarado procedente, como bien le comentaba antes a Daniel, efectivamente, si ese despido es procedente y es declarado procedente por el juez, el trabajador no tendrá derecho a percibir ningún tipo de indemnización, ¿vale? Ese sería un poco el tratamiento. Luego, aparte del despido disciplinario, tenemos que hablar del despido por causas objetivas. El despido por causas objetivas, normalmente cuando hablamos de él, muchas veces solemos irnos siempre a un despido por causa económica, organizativa, técnica o productiva. Pero hemos visto antes el caso práctico, lo hemos visto muy rápido, porque mi objetivo era también verlo ahora. Si recordáis, el primer apartado que tenéis aquí, los despidos por causas objetivas tienen 5 apartados. En el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores se regulan 5 apartados diferentes de 5 modalidades de despido diferentes por causas objetivas. Los despidos por causas objetivas. La primera causa, la ineptitud del trabajador. Es decir, lo que viene a decir el Estatuto es que se puede despedir a un trabajador por ineptitud, es decir, por dejar de ser apto para su profesión habitual. Es una ineptitud del trabajador sobrevenida, es decir, es una ineptitud del trabajador, el trabajador deja de ser apto para su puesto de trabajo de manera sobrevenida. No lo era cuando se firmó el contrato de trabajo, sino que han ocurrido determinadas circunstancias que implican que el trabajador ahora no va a poder desempeñar su puesto de trabajo. El caso práctico que os ponía antes, si recordáis, este trabajador, Luis Ricardo Borriquero, que sufrió un accidente de moto, está 2 años de baja, la Seguridad Social le dice que se tiene que incorporar a su puesto de trabajo y resulta que se incorpora a su puesto de trabajo y él ve que no puede estar 8 horas seguidas de pie, lo que hace el servicio de prevención es declarar no apto al trabajador. Es decir, la empresa en este caso, ¿qué hizo? Este es un caso real, no me lo estoy inventando. Lo que hizo la empresa en este caso fue aplicar un despido por causas objetivas por ineptitud sobrevenida. Los despidos por causas objetivas, cualquiera de las 4 de las 5 modalidades que vamos a ver, llevan aparejada una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. ¿Vale? Esa sería la extinción de despido por causas objetivas de este trabajador. En este caso, ¿el trabajador qué podía hacer? Pues claro, el trabajador, ¿qué lo que ocurrió? Finalmente fue que como este caso ocurrió en una empresa bastante grande, de más de 300 trabajadores, hay un comité de empresa potente. Finalmente se pactó una indemnización más alta de los 20 días de los 20 días con el límite de una anualidad. Al trabajador la empresa le abonó una indemnización mayor, es decir, esos 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades son el mínimo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Si se le despide por más, si la empresa pacta con el comité de empresa, con el trabajador, una indemnización mayor, no hay problema en pagarle una indemnización mayor, ¿vale? No hay problema, lo que exceda de ese tipo de despido podría ocurrir que tuviese que tributar, dependiendo del tipo de despido, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Pues el trabajador fue despedido y el trabajador lo que hizo fue solicitar judicialmente, impugnar la resolución de la Seguridad Social y pedir una incapacidad permanente. Finalmente, en el juzgado, que trabajador ganamos la incapacidad permanente, conseguimos una incapacidad permanente, porque claro, el hecho de tener un informe médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del médico de la empresa que decían que el trabajador no era apto para realizar su puesto de trabajo, también era un informe médico más que teníamos en el juzgado para alegar que ese trabajador tendría que tener derecho a una incapacidad permanente total porque no podía hacer su puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces este fue el caso, pero bueno, hay otros casos en los que la cosa no nos sale tan bien. ¿Vale? Hay otra segunda modalidad de despido por causas objetivas, sería por la falta del trabajador, por la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo. La empresa obligatoriamente va a tener que ofrecer un curso de reciclaje y adaptación al trabajador, pero si el trabajador no se adapta a las modificaciones técnicas que se hacen en su puesto de trabajo, la empresa podría optar por hacer un despido por causas objetivas. ¿Vale? Este no es un despido por ineptitud sobrevenida como el que veíamos antes, sino un despido porque el trabajador no se ha adaptado a un nuevo programa informático, por ejemplo, que se ha incluido en el puesto de trabajo. ¿Vale? Se ha modificado mucho también esto con la reforma laboral de 2013, porque antiguamente había que ofrecer los cursos de formación. Ahora, con que la empresa ofrezca un curso de formación, sería suficiente y poder despedir al trabajador. ¿Vale? El apartado C del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores implica, es lo que el tipo de despido que más se suele utilizar cuando hablamos de despidos por causas objetivas, que implica el despido de los trabajadores, que implicaría la amortización de los puestos de trabajo, despido de los trabajadores por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. ¿Vale? ¿Cuáles son esas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción? La reforma laboral de 2012, como os decía el otro día, lo que hace es
hacer estas cosas mucho más laxas, es decir, facilitar mucho que las empresas puedan utilizar estas causas de extinción de los contratos, puesto que las causas económicas ahora, por ejemplo, son mucho más fácil de acreditar de lo que lo eran con anterioridad al año 2012. Se plantea que es una situación económica negativa, las pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante 3 trimestres consecutivos. Disminución del nivel de ingresos ordinarios, que además se establece que se entiende siempre que va a ser una disminución persistente, siempre y cuando se produzca durante 3 meses consecutivos, comparándolos con los del año anterior. Si en ese caso hay ya no disminución de, ya no previsión de pérdidas, sino disminución de ingresos ordinarios con respecto al año anterior, y los ingresos ordinarios no son los beneficios, a los que sepáis contabilidad, no es lo mismo disminución de ingresos ordinarios que disminución de beneficios, porque pues, puede ocurrir que yo tenga beneficios, pero estén vinculados a ingresos extraordinarios, que contablemente están vinculados a una cuenta 678 y no están vinculados a la cuenta de la actividad de la empresa. Entonces, esos ingresos extraordinarios no computarían a la hora de hacer un despido por causas objetivas, ¿vale? Lo cual es la diferencia es bastante sustancial, ¿vale? Pero este es el tipo de despido por causa económica, organizativa, técnica o productiva. Es el tipo de despido que hemos sufrido durante la crisis, aunque sí que es cierto que no por causas individuales, sino que hemos sufrido los despidos por causas colectivas, los expedientes de regulación de empleo. Digamos que esta sería la modalidad individual de los expedientes de regulación de empleo, el apartado 52C del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Luego hay otra modalidad de despido que implicaría que se podría despedir a un trabajador por falta de asistencia al trabajo que llegase el 20% en 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses discontinuos, ¿vale? Era un límite individual, pero además también se estaba vinculando al absentismo de la plantilla, ¿vale? Aquí este es el despido por absentismo, por así decirlo, ¿vale? Esto generó mucho conflicto en el ámbito sindical de la reforma laboral del año 2012. Este tipo de despido generó mucho conflicto, puesto que se planteaba que una incapacidad por contingencias comunes podría implicar también que los trabajadores pudieran ser despedidos por estar de baja, ¿vale? Es cierto que yo he visto poco esta modalidad de despido. El despido por causas objetivas estrella, por así decirlo, es el de causa económica, organizativa, técnica o productiva, ¿vale? Y en este caso, las empresas no suelen entender a utilizar esta modalidad de despido, ¿vale? Yo lo he visto poco, no es una modalidad de despido que se utilice mucho. La de falta de asistencia al trabajo intermitentes de al menos el 20% en 2 meses o 25% en 4 meses discontinuos, y además cumplir el periodo del índice de absentismo total de la plantilla un 10%, ¿vale? Pero bueno, pues que sepáis que se podría utilizar también. Yo no, ya os digo que lo he visto muy poquito, no se suele ver mucho y realmente, bueno, no creo que sea un despido que se utilice mucho. Luego hay el último apartado, el despido por causas objetivas, que son aquellas entidades, asociaciones sin ánimo de lucro que tengan contratados trabajadores con carácter indefinido, pero que estén vinculados a programas subvencionados de organismos públicos, entidades públicas, pero y que no tengan una financiación estable en el tiempo, pues se podría plantear también la utilización del despido por causas objetivas. Cuando dejen de tener esa financiación estable en el tiempo, se podría utilizar un despido por causas objetivas que sería este precisamente, ¿vale? Cuando imaginaos, por ejemplo, tres trabajadores que están contratados en una asociación que trabaja con personas con discapacidad vinculados a una subvención del gobierno de la Comunidad de Madrid. Una subvención que ha estado durante 15 años, pero el año 16º ya la Comunidad de Madrid decide quitar esa subvención a esta entidad. Esta entidad, en ese caso, podría hacer un despido por causas objetivas vinculado a esa falta de financiación, al artículo 52.e del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Cuando hacemos un despido por causas objetivas o cuando tengamos que impugnar un despido por causas objetivas porque se le haya hecho un trabajador, se va a tener que hacer por escrito, en el que por escrito se va a tener que reflejar la causa por la cual se despide al trabajador, explicando muy bien la causa por la cual se opta para despedir al trabajador, vinculando al artículo del Estatuto de los Trabajadores que se considera aplicable. Se tiene que poner de manera simultánea la indemnización del trabajador a la disposición del trabajador. La indemnización de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades se ha de poner simultáneamente a su disposición, salvo que el despido sea por causas objetivas. En caso de que la empresa alegase causa económica en el despido objetivo, podría alegar en la carta que no puede poner a la disposición del trabajador esa indemnización, ¿vale? Pero tendría que reflejarlo en la carta, ¿vale? Se tiene que preavisar cuando hacemos un despido por causas objetivas. Tiene que ser preavisado al trabajador con un plazo mínimo de 15 días naturales, ¿vale? Y durante ese plazo de preaviso, los trabajadores van a tener derecho a una licencia semanal de 6 horas semanales para la búsqueda de un nuevo empleo, ¿vale? Parece que muchas veces no es muy fácil que se encuentre un nuevo empleo, pero bueno, sería ese planteamiento, ¿vale? ¿Vale? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien?
Vale, pues pasamos al despido colectivo. Vamos a hablar de los ERE, lo que comúnmente conocemos como los EREs, los expedientes de regulación de empleo. Los despidos colectivos son las extinciones de carácter colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, en las que no me voy a detener porque las vimos la semana pasada, perdón, el lunes pasado y también las hemos visto antes en el despido por causas objetivas de causa económica, ¿vale? En este caso sería el apartado 52C que vimos antes del despido objetivo por causa económica, organizativa, técnica y productiva, pero en este caso hablamos de un despido colectivo. Vamos a hablar de un despido colectivo cuando afecte a más de 10 trabajadores en las empresas que tengan menos de 100 trabajadores, a más del 10% de los trabajadores de las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, o a 30 o más trabajadores en empresas que ocupen o que tengan más 300 o más trabajadores, ¿vale? Este es el despido colectivo por este tipo de causa, es lo que comúnmente se conoce como ERE. ¿Por qué se conoce comúnmente como ERE? Porque para efectuar un despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, lo que tiene que hacer la empresa es comunicar a la autoridad laboral el expediente de regulación de empleo, ¿vale? Se va a tener que recabar también un informe de inspección de trabajo y la empresa va a tener que abrir un periodo de consultas. Un periodo de consultas que se va a tener que abrir obligatoriamente, ¿vale? Y además se tiene que hacer llegar una memoria explicativa de las causas del despido también a la autoridad laboral, a las oficinas territoriales de trabajo de las diferentes provincias, en estos casos, ¿vale? Se tiene que abrir un periodo de consultas. El periodo de consultas va a ser de un máximo de 15 días o 30 días dependiendo del tamaño de la empresa. Si la empresa es de más de 50 trabajadores, ese periodo de consultas tendrá que ser de un plazo en duración no superior a 30 días. Mientras que si la empresa es inferior a 50 trabajadores, el plazo del periodo de consultas será de un plazo no superior a 15 días. Puede haber, como os decía el otro día, periodos de consulta alegales, por así decirlo, es decir, que la empresa todavía no ha comunicado ese expediente de regulación de empleo a la autoridad laboral y se ha abierto un periodo de consultas entre las empresas. Hemos estado hasta meses y meses discutiendo expedientes de regulaciones de empleo en periodos alegales, por así decirlo, ¿vale? En cierto modo. Los periodos de consultas van a intervenir los representantes legales de los trabajadores por un lado y los representantes de la empresa por el otro. Esos periodos de consultas van a poder terminar con acuerdo o sin acuerdo. Ese periodo, si hay acuerdo, ese acuerdo va a ser ejecutivo para el resto de los trabajadores y trabajadoras y para la empresa, y si no hay acuerdo, pues las empresas pues saben que los trabajadores y trabajadoras van a poder reclamar en conflicto colectivo o en reclamaciones individuales contra ese expediente de regulación de empleo. Si hay acuerdo, los expedientes de regulación de empleo se van a poder impugnar por dolo, coacción, abuso del derecho. De lo contrario será muy complicado, ¿vale? Se tiene que comunicar a los trabajadores también el importe de la indemnización. Los despidos por causas colectivas, los despidos colectivos llevan aparejada la indemnización por la misma cuantía que los despidos por causas objetivas. Es decir, llevan aparejada una indemnización de 20 días por año con límite de 12 mensualidades, ¿vale? Muchas veces habréis escuchado en los medios, habréis conocido casos de empresas que efectúan despidos colectivos con indemnizaciones mucho más altas, ¿vale? Porque esto es un mínimo, como decía antes, en virtud también del principio de norma mínima, digamos que esto es una especie de mínimo, que es un mínimo que no se puede rebasar por abajo. Si hay expedientes de regulación de empleo que establecen unas indemnizaciones mucho más altas, eso no habría problema, ¿vale? Por ejemplo, ahora se está hablando mucho, no sé si lo estáis conociendo, de los seres de la banca. Y en el tema de la banca, que afectan a trabajadores de más de 50 años normalmente, y en estos casos, bueno, pues los despidos colectivos no se quedan en 20 días por año, ¿no? Con límite de 12 mensualidades, sino que son esos despidos colectivos de indemnizaciones mucho más altas, ¿vale? Las indemnizaciones por despidos colectivos y por los despidos objetivos por causa económica, organizativa, técnica, productiva, no van a tributar salvo lo que excediese del importe máximo previsto para la indemnización del despido improcedente, ¿vale? Pero solo en estos dos casos son el despido improcedente, ¿vale? La reforma laboral del año 2012 lo que hace es que suprime la obligatoriedad de que la autoridad laboral, la Oficina Territorial de Trabajo de las distintas provincias, autorice el expediente, es decir, que apruebe el expediente. Antiguamente, antes del año 2012, este expediente de regulación de empleo tenía un control importante por la Oficina Territorial de Trabajo, que era la que tenía que autorizar ese expediente. La reforma laboral se carga este control, desde mi punto de vista, erróneamente, ¿vale? Porque era un segundo control más objetivo por parte del Ministerio, ¿vale? Por el organismo dependiente del Ministerio, y ahora automáticamente, si no hay acuerdo, la empresa automáticamente puede aplicar ese expediente de regulación de empleo, sin necesidad de autorización por parte de la autoridad laboral, ¿vale? Del Ministerio de Trabajo en este caso, ¿vale? Pasamos a la extinción indemnizada del contrato de trabajo. La extinción indemnizada del contrato de trabajo es aquella que os decía, que está regulada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y es la que se puede realizar cuando
es el trabajador el que alega que hay un incumplimiento grave por parte del empresario. Es decir, es el empresario el que está incumpliendo su contrato de trabajo y lo que puede hacer el trabajador, ojo, no es extinguir su contrato, sino lo que puede hacer el trabajador es solicitar judicialmente al juez esa extinción indemnizada de su contrato de trabajo, alegando ese incumplimiento grave por parte del empresario. ¿Vale? ¿Cuáles son los incumplimientos graves por parte del empresario? ¿Qué puede alegar el trabajador? Pues en el que tenemos una especie de cajón desastre que viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores. No tenemos en este caso no tenemos un régimen de infracciones y sanciones del empresario en los convenios colectivos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que alegar? Pues que, que el empresario ha efectuado modificaciones sustanciales perjudiciales sin respetar, por ejemplo, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que han redundado en perjuicio de mi dignidad, ¿vale? O, por ejemplo, un acoso moral, un moving, etcétera, etcétera. La causa que más se suele utilizar, la falta del pago o los retrasos en el abono del salario prestado. Lo normal es que esta causa, esta extinción indemnizada del contrato de trabajo, se solicite cuando la empresa debe al trabajador 3, 4, 5 o 6 nóminas. En ese caso, lo que hace el trabajador es solicitar la extinción indemnizada del contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Que el trabajador sigue siendo trabajador de la empresa hasta que salga la sentencia judicial, aunque pasen 6 meses, 8 meses o 10 meses. ¿Vale? En el caso de que fuese esta causa, la causa de los retrasos en el pago o no ser, o que el trabajador estuviese cobrando nóminas, durante el periodo de la crisis se dieron supuestos muy curiosos. Eran trabajadores que llevaban sin cobrar 6 meses y 8 meses, solicitaban la extinción indemnizada del contrato de trabajo. La justicia no es especialmente rápida, por desgracia. Tenían que estar otros 4, 5 o 6 meses sin cobrar nada porque la empresa no les podía pagar o no les quería pagar porque se declaraban insolventes o por lo que fuese. Y la paradoja es que el trabajador tenía que estar en el puesto de trabajo hasta que hubiese una sentencia. Entonces el Tribunal Supremo sí que modificó esta doctrina y dijo que si el trabajador o trabajadora encuentra un nuevo puesto de trabajo y la causa precisamente por la cual ha pedido la extinción indemnizada del contrato de trabajo es causa económica, causa en virtud de la cual la empresa no le paga al trabajador, que sí que podría irse a otra empresa a trabajar, a otro trabajo distinto, para al menos cobrar una nómina y luego lo que haría sería que cuando saliese la sentencia se compensaría lo que ha cobrado por un lado con lo que tendría que haber cobrado de otro, ¿vale? Pero se permite esa posibilidad, jurisprudencialmente se crea, ¿vale? Es importante, pero esa sería una de las opciones, ¿vale? Luego el Estatuto de los Trabajadores lo que recoge es una especie de cajón desastre. Dice cualquier otro incumplimiento grave por parte del empresario, ¿vale? Pues cualquier otro incumplimiento grave por parte del empresario podríamos intentar solicitar esta extinción indemnizada del contrato de trabajo. La indemnización de esta modalidad de extinción de contrato es la prevista para el despido improcedente, ¿vale? La prevista para el despido improcedente, recordar, son 33 días por año desde el 12 de febrero del año 2012 y 45 días por año para aquellos contratos anteriores hasta esa fecha, ¿vale? Hicimos un caso de despido, si recordáis, de indemnización por despido en el tema en el módulo de nóminas y el tema era así, ¿vale? Había dos tramos, un tramo a 45 días y el segundo tramo a razón de 33 días, ¿vale? ¿Todo correcto? ¿Tenéis alguna duda? ¿Me seguís oyendo todos bien? No sé si me oís bien. Ujú. Vale, me oís, ¿verdad? Ahora sí, vale. Sí, sí que me oís, que me parece como que se había ido, ¿vale? Vale, perdón, vale, si me oís bien, seguimos, vale. Bien, vamos a hacer un caso práctico sencillito, ¿vale? Con varias preguntas para desengrasar un poco, ¿vale? Bueno, lo dice el supuesto. María Alfavor trabaja para la empresa Manolo y Benito SL como administrativa, bajo la modalidad de un contrato indefinido bonificado desde el 1 de enero del año 2011. Uy, perdón, tenía una pregunta de Salvador. Te pregunta Salvador que si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, si podría haber un despido colectivo. Podría ocurrir, sí, vale, en el caso de que la empresa plantease un cierre de centro de trabajo y despidiendo a todos los trabajadores, porque lo que ocurre es que en las empresas, a ver, perdón, en los límites en los despidos colectivos, las empresas que afecten a menos de 100 trabajadores, ¿vale? Siempre y cuando en esas empresas que tengan menos de 100 trabajadores afecten a 10 trabajadores. Pero puede ser que una empresa que tenga 6 trabajadores plantee un cierre de empresa. Imaginaos una empresa de 6 trabajadores y plantea un cierre de empresa. En ese caso también se tendría que tramitar un expediente de regulación de empleo, un despido colectivo, ¿vale? En el caso de que planteas un cierre de empresa, ¿vale?
Si no, en principio, las empresas de menos de 5 trabajadores, en principio no podría haber despido colectivo, ¿vale? Si no serían despidos individuales, ¿vale? Vale, perdón, nos decía, la trabajadora tiene un contrato indefinido bonificado en la empresa desde el 1 de enero del año 2009. El 19 de febrero de 2018 tuvo una baja por un problema congénito en el corazón. En noviembre de 2019 del año siguiente recibió una carta del INS indicando de oficio el inicio de un expediente de incapacidad permanente, habiendo recibido una resolución con fecha 20 de diciembre de 2019 en la que se le indica que desde esa fecha pasa a la situación de incapacidad permanente total, quedándole una prestación de 686,68 euros. El día 21 recibe un burofax de la empresa en la que se le indica la extinción de su contrato de trabajo. Ante las dudas que surgen, acude a usted para que le pueda asesorar en las siguientes cuestiones. ¿Existe alguna particularidad por qué el contrato sea bonificado? ¿Podría extinguirlo la empresa directamente? ¿Qué os parece? ¿Creéis que hay alguna particularidad por qué el contrato sea bonificado? Bonificado quiere decir que esté realizado con algún colectivo de especial protección. ¿Habría alguna particularidad? En principio no, porque quien ha decidido la extinción del contrato en este caso no es la empresa, sino la propia seguridad social. ¿Vale? La empresa le ha dicho al trabajador, el segundo punto me voy, ¿vale? Que no tiene que abonarle cuantía alguna en concepto de indemnización por ningún concepto, al haber pasado a situación de incapacidad permanente. ¿Es este el extremo correcto? ¿Qué os parece? ¿Creéis que le tendría que pagar algún tipo de indemnización la empresa al trabajador en este caso? Porque el INS le haya concedido una incapacidad permanente. ¿Qué os parece? ¿Tendría que pagarle algo? En este caso nos iríamos cuando hicimos el módulo de finiquitos y nóminas, ¿vale? Cuando hicimos las nóminas, si recordáis, cuando se extingue un contrato de trabajo, sea la causa por la que sea que se extinga, hay que hacer una liquidación, un saldo y un finiquito. Es decir, se tiene que liquidar este contrato de trabajo, ¿vale? Y se tiene que hacer esa liquidación, saldo y finiquito, pagando salarios pendientes, parte proporcional de pagas extras, omisión de preaviso si procede, y las vacaciones no disfrutadas y la indemnización que pudiese corresponder. En este caso, como la extinción del contrato se produce en virtud de una situación de pase e incapacidad permanente, no lleva aparejada indemnización. Lo único que tenéis que hacer si tenéis algún caso de estos es que tenéis que mirar el convenio colectivo, porque a veces en los convenios colectivos se recogen algún tipo de indemnizaciones o hay seguros de vida o seguros de accidentes de trabajo o seguros por pasar a incapacidad permanente. Y en esos casos sí que los trabajadores podrían tener derecho a ese tipo de indemnización, pero el Estatuto de los Trabajadores no reconoce nada, ¿vale? ¿Vale? El tercer punto nos dice, ha reclamado a la empresa los últimos meses de cotización, al haber solicitado un informe de vida laboral y bases de cotización y observar que los meses de septiembre y octubre no existe cotización. ¿Vale? Eso puede ser, ¿por qué? Porque la Seguridad Social está actualizando los datos, porque está actualizando los datos y aún no están en la Seguridad Social, porque las cotizaciones sociales se abonan por parte de la empresa, se ingresan en la Seguridad Social a mes vencido, si recordáis, ¿vale? Y luego en la cuarta pregunta nos preguntaban, el pase de la situación de incapacidad a incapacidad permanente del trabajador, de la trabajadora en este caso, implica una extinción automática del contrato de trabajo, siendo el mismo indefinido. ¿Creéis que implica una extinción automática del contrato de trabajo o conservaría la trabajadora algún derecho? ¿El contrato de trabajo estaría extinguido directamente o habría algún derecho para la trabajadora? En este caso, ¿qué creéis? Hablamos antes, aquí podría haber un derecho a la reserva del puesto de trabajo, ¿vale? La trabajadora podría tener un derecho a reserva del puesto de trabajo si su situación de incapacidad permanente es revisada en un plazo de menos de 2 años, ¿vale? Para que tenga reserva de puesto de trabajo, ha de constar expresamente en la resolución de la Seguridad Social que tiene esa reserva de puesto de trabajo. Es decir, se tiene que decir en la resolución de la Seguridad Social que el trabajador tiene, o la trabajadora en este caso, tiene la reserva de puesto de trabajo porque se prevé una revisión en un plazo anterior a 2 años por agravamiento, perdón, por mejora del trabajador, porque la mejora lo que implicaría que el trabajador pudiese incorporarse a su puesto de trabajo, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de indemnizaciones, no me voy a detener porque los vimos en el módulo de nóminas, ¿vale? Como estuvisteis todos en el módulo de nóminas, bueno, si queréis echar un vistazo, las tenéis aquí los tipos de indemnizaciones, ¿vale? En el despido improcedente, lo he dicho antes, simplemente muy rapidito, el despido improcedente, recordad, hasta el 11 de febrero del año 2012, la indemnización de que lleva aparejada el despido improcedente son 45 días por año con el límite de 42 mensualidades, y a partir de esa fecha, a partir del 11 de febrero del año 2012, son 33 días por año con el límite de 24 mensualidades. Los despidos objetivos y por cosas colectivas, 20 días con límite de 12 mensualidades.
la extinción por movilidad geográfica 20 días con el límite de 12 mensualidades y la extinción en el caso de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo 20 días con el límite de 9 mensualidades. ¿Vale? Y los contratos temporales llevaban aparejados 12 días de indemnización, pero recordad que había habido una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había establecido que se deberían equiparar y bueno, tenemos ahí un poco de jaleo, ¿vale? No me detengo porque ya lo comentamos. Preguntaba Salvador que imagino, se refiere al caso anterior, ¿vale? Vuelvo para atrás, al caso anterior. Preguntaba Salvador que qué ocurriría si la empresa adaptase el puesto de trabajo a la incapacidad del trabajador. Pues en ese caso no habría extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Es decir, a un trabajador o una trabajadora se le da una incapacidad permanente, esta incapacidad permanente que se le da al trabajador o a la trabajadora, pues claro, ¿qué ocurre? Que la incapacidad permanente extingue el contrato de trabajo, pero si la empresa adapta el puesto de trabajo al trabajador y no quiere extinguir el contrato, no se extinguiría el contrato de trabajo. Hay algunos convenios colectivos que recogen además esa obligatoriedad de adaptación del puesto de trabajo o del cambio del puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, en esos casos no habría extinción del contrato. Es decir, aunque en el propio Estatuto de los Trabajadores se establece que es causa de extinción, si la empresa decide no extinguir el contrato porque adapta el puesto de trabajo o porque cambia el trabajador de un puesto de trabajo, no hay extinción de ese puesto de trabajo. Y ojo, la incapacidad permanente, si es en el grado de total, es compatible con la realización de un trabajo diferente para el cual le fue otorgada la incapacidad permanente. Es decir, es compatible con una profesión distinta a la profesión habitual del trabajador, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurre? Cuando un trabajador es despedido, tiene dos opciones, no hacer nada o impugnar ese despido. Recordad que os he dicho antes que para la impugnación de ese despido tenemos un plazo de 20 días, es un plazo de caducidad. Si dejamos pasar ese plazo, perdemos el derecho a ejercer la acción, con lo cual tenemos que impugnar el despido en un plazo máximo de 20 días hábiles, 20 días hábiles en los que no contaban ni los sábados ni los domingos, ¿vale? Cuando un trabajador es despedido, lo que puede hacer es impugnarlo. Para impugnar el despido, recordad, el trabajador tiene que acudir primero a los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, de manera obligatoria, ¿vale? En algunas comunidades autónomas se llaman de una manera y en otras comunidades autónomas se llaman de otras, ¿vale? Estos servicios de mediación, estos SMAC, estos UMAC o estos SERLAS, estos servicios, lo que hacen es intentar poner de acuerdo al trabajador y a la empresa, ¿vale? Entonces, cuando un trabajador es despedido, en ese plazo de 20 días, el trabajador lo primero que tiene que hacer es presentar una papeleta de conciliación para intentar llegar a un acuerdo con la empresa. Una papeleta de conciliación ante ese SMAC, ante ese UMAC o ante ese SERLA que van a intentar que las partes lleguen a un acuerdo, ¿vale? Yo soy despedido, meto esa papeleta de conciliación. En el SMAC o en el UMAC se cita a las dos partes para la, para la, para un acto, perdón, y de esas dos partes puede que lleguen a un acuerdo o puede que no lleguen a un acuerdo. Desde que yo presento la papeleta de conciliación en el servicio de mediación hasta que es celebrado el acto de conciliación, el plazo de caducidad de esos 20 días para impugnar el despido está en suspenso, ¿vale? No ocurre el plazo, porque si no, podría ocurrir que nos quedásemos sin plazo para recurrir al juzgado, ¿vale? Pero es además obligatorio. En el caso del despido es obligatorio intentar esta conciliación previa. Si no se intenta esta conciliación previa, podría ocurrir que fuéramos al juzgado y nos dijeran que se ha pasado el plazo de caducidad 30 días y ya no tenemos derecho. Y además nos dirían que no hemos hecho esa conciliación previa que es obligatoria porque lo establece la ley, con lo cual tendríamos un problema gordo, que no podríamos impugnar el despido, ¿vale? Vamos al acto de conciliación, presentamos la papeleta de conciliación y en ese acto de conciliación puede ocurrir que la empresa asuma la improcedencia, es decir, que asuma la improcedencia o la nulidad del despido o no se llega a un acuerdo, ¿vale? Lo raro es que el trabajador asuma la procedencia del despido, ¿vale? Entonces, en ese caso, si no hay acuerdo, nos tendremos que ir al juzgado, ¿vale? La improcedencia, la nulidad se puede asumir en el acto de conciliación, ¿vale? La procedencia no es lógico porque el trabajador está impugnando ese despido, con lo cual es muy raro que en un acto de conciliación se asuma una procedencia del despido, ¿vale? Por lo tanto, el despido podrá ser calificado como procedente, como improcedente o como nulo. El despido procedente implica que la decisión del empresario fue tomada correctamente dentro de la legalidad y hayan quedado acreditadas las causas que utilizó el empresario para despedir al trabajador, en este caso. ¿Vale? Esa sería un poco la procedencia del despido. Si el despido es improcedente, quiere decir que el empresario despidió al trabajador sin causa realmente, es decir, fue un despido improcedente y no tenía causa o la causa que había alegado para despedir al trabajador no implicaba que tuviese que ser despedido el trabajador o que esa situación o ese incumplimiento que cometió el trabajador no era tan grave como para optar por un despido del trabajador. En el caso de que el despido sea declarado improcedente o sea reconocido como improcedente en el servicio de mediación,
Lo que tiene la empresa, digo la empresa, ahora pues diré alguna particularidad, en principio la empresa puede optar entre readmitir al trabajador pagándole los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha en la que fue despedido hasta la fecha de la readmisión, u optar por pagarle la indemnización prevista para el despido improcedente, es decir, los 45 días antes de 2012 y los 33 días de los que hemos hablado antes, con límite de 24 mensualidades con posterioridad a 2012. La reforma laboral del año 2012, cuando el despido es declarado improcedente y la empresa opta por la readmisión del trabajador, ya no conlleva el pago de salarios de tramitación. Antes de la reforma del año 2012, que había todavía hablar de salarios de tramitación. Si bien es cierto que la reforma del año 2001 ya lo había limitado bastante porque se podrían consignar judicialmente las indemnizaciones en el juzgado y ya con eso también los salarios de tramitación ya digamos que habían venido en desuso, por así decirlo, ¿vale? Pero la reforma laboral de 2012 automáticamente ya que desaparecen en la reforma laboral de 2012, perdón, automáticamente desaparecen los salarios de tramitación en los casos en los que reconoce la improcedencia o le es declarada la improcedencia por un juez y opta por la readmisión del trabajador. Perdón, por la indemnización, ¿vale? Ya no habría salarios de tramitación. Solo se pagarían los salarios si se opta por la readmisión, es decir, si al trabajador se le readmite en la empresa, ¿vale? Puede ocurrir que el despido declarado nulo implica la readmisión inmediata del trabajador en el puesto de trabajo, ¿vale? Ese despido declarado nulo va a ser declarado nulo cuando se alegue vulneración de derechos fundamentales por parte de la empresa con respecto al trabajador, ¿vale? Cuando el despido hubiese tenido algún móvil discriminatorio, algún móvil porque la trabajadora estuviese embarazada, algún móvil racial, etcétera, etcétera, pero tiene que haber cuando impugnamos un despido, pedimos la nulidad de un despido, tenemos que alegar una vulneración de derechos fundamentales de este despido, ¿vale? Trabajadoras en situación de embarazo, lactancia, reducción de jornada, también implicaría que el despido sería declarado nulo siempre y cuando la causa de la nulidad del despido tuviese esa causa de una reducción de jornada que ha pedido la trabajadora, el embarazo, etcétera, etcétera. Y con respecto al despido improcedente, recordad también que la opción siempre del empresario, es decir, la opción en el despido improcedente va a ser la opción siempre del empresario, salvo que el trabajador sea representante legal de los trabajadores, es decir, salvo que el trabajador sea miembro del comité de empresa o sea delegado de personal. Si el trabajador es miembro del comité de empresa o es representante legal de los trabajadores, pues delegado sindical, quien tiene la opción para optar si vuelve al puesto de trabajo, es decir, si es readmitido o si se opta por la indemnización, es el trabajador y no la empresa en este caso. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Ujú. Vale, pues si queréis, hacemos un caso práctico, igual con este caso práctico terminamos, si no da tiempo hacemos otro, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda, ¿vale? Ya hemos terminado un poco lo que sería la parte más teórica, aunque hemos ido alternando con algún caso práctico, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una extinción de un contrato, ¿vale? En este caso, vale, a ver qué os parece la modalidad de despido que hacemos y que utilizamos. Bueno, nos dice en este caso, la trabajadora Marisa Brosa tiene un contrato por obra o servicio determinado para la realización de un proyecto encomendado por FCC desde el día 1 de enero del año 2014. Con fecha 31 de mayo recibe una notificación de la empresa indicándole que el final de su contrato se producirá con fecha de efectos del 15 de junio del año 2019 por fin de obra y servicio, ¿vale? Y por causa económica, ya que la empresa lleva 2 años con pérdidas continuas y su actividad finalizará el 15 de junio también con la empresa contratante, la actividad de la empresa. Nos pide, por supuesto, calcular la indemnización de la trabajadora sabiendo que percibe las siguientes cuantías. Salario base 1.600 euros, plus de convenio por 187 euros, 2 pagas extra de salario base más plus de convenio, ¿vale? Y esto sería un poco lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es calcular una indemnización, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Que decimos que es un contrato por obra o servicio. El contrato por obra o servicio empezó el 1 de enero del año 2014. ¿Cuánto es lo máximo que podían durar los contratos por obra o servicio? ¿Recordáis cuando vimos la parte de contratación? ¿Cuánto es lo máximo que podía durar un contrato por obra o servicio? 3 años, efectivamente, salvo que el convenio colectivo estableciese una duración de 4 años como máximo. Pero si el convenio colectivo no establece nada, lo máximo que va a poder durar un contrato por hora de servicio efectivamente son 3 años. En este caso el contrato lleva más de 4 años, con lo cual a todas luces lleva 4 años, 5 meses y 5 meses y medio, a todas luces el contrato va a ser indefinido. Con lo cual la liquidación de este contrato, la indemnización va a ser una indemnización de un contrato indefinido.
Recordad, ¿qué tenemos que hacer cuando hacemos una liquidación de un contrato indefinido? Lo que nos dice la empresa en este caso es que la empresa está alegando causa económica, ¿vale? Si la empresa está alegando causa económica, esa causa económica implica que va a llevar aparejada una indemnización de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues pasar a días, a calcular en primer lugar la antigüedad indemnizatoria del trabajador, ¿vale? Que lo que hacemos es, recordad, hacemos el cálculo siempre de fecha a fecha, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de junio de 2019, han pasado 4 años, 5 meses y 15 días. ¿Qué ocurre? En estos últimos 15 días, lo que nos dice el estatuto a la hora de calcular indemnizaciones es que tenemos que prorratear por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. Entonces, lo que vamos a hacer es que sumamos ese último mes, vamos a sumar un mes más. Por eso veis ahí 4 años a 365 días nos dan 1460 días, 5 meses por 30,41. Esto de 30,41, digamos que es el valor que el Tribunal Supremo en jurisprudencia consolidada le da el valor del mes para calcular indemnizaciones. ¿Por qué? Porque recordad que hablábamos que el Tribunal Supremo establece que para calcular indemnizaciones siempre vamos a tener que coger el módulo de 365 días. Siempre, ¿vale? Obligatoriamente. Por eso, el valor que tiene el mes serían 365 días dividido entre 12, son 30,41333, algo así, ¿vale? Y por el resto de los 15 días sería un mes más, que serían 30,41. Es decir, la antigüedad indemnizatoria diaria de este trabajador, ¿vale? Serían 1.642 días. La suma de... Ahí, en total días son, he puesto 164,46, me he comido la cosa, serían 1.642,46, ¿vale? Me he puesto la coma y me he puesto el 2, ¿vale? Una vez que tenemos calculada la antigüedad del trabajador a efectos indemnizatorios, tenemos que calcular el salario diario. El salario diario, cuando hacemos un cálculo de una indemnización por despido, lo que tenemos que hacer es calcular el salario, siempre el salario diario. Si el salario es fijo, podremos coger la nómina del último mes y dividirla entre 30, pero si el salario no es fijo, tendremos que coger el salario del año anterior y dividirlo por 365, ¿vale? En este caso, como tiene salarios siempre estables en el tiempo, pues lo que podemos hacer es coger los salarios bases, pluses y prorrata de pagas extras, que eso implicarían una base de cotización de 2.084,83 euros, lo dividimos entre 30, nos daría un salario diario de 69,49 y ya tendríamos que calcular la indemnización de los 20 días por año que le corresponde a este trabajador. ¿Qué hacemos? Hacemos una regla de tres. Decimos que el trabajador tiene derecho a una indemnización de 20 días en 365 días, tendrá derecho a X días en 1.642 días. X es igual a 90 días. Importe de la indemnización, 69,49 por 90 días, 6.257,10. En este caso, esta cuantía estaría exenta de tributación y cotización. No supera el máximo previsto para el despido improcedente, porque hablamos de un despido por causas objetivas de carácter económico, ¿vale? Y este sería el caso. ¿Qué podría hacer el trabajador ante este despido? Pues el trabajador, recordad, el trabajador podría impugnar este despido ante el juzgado, pero recordad, previamente tiene que presentar una papeleta de conciliación en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, o en los servicios de mediación, en los SERLAS, etcétera, etcétera, en los servicios de mediación que estén creados en cada comunidad, ¿vale? Porque son obligatorios, tienen que estar en cada comunidad. El trabajador podría impugnar ese despido. Podría impugnar ese despido y podría ocurrir que a los 5 o 6 meses, porque no ha habido acuerdo en conciliación, saliese una sentencia en la cual se le decía que al trabajador se le reconoce la improcedencia del despido. Como este contrato es posterior al año 2010, el contrato era de enero del año 2014, el inicio de enero de 2014, en enero de 2014 ya estaba plenamente vigente la reforma laboral de 2012. ¿Qué implica esto? Esto implica que se le va a aplicar la nueva normativa para la improcedencia del despido. Entonces, si el despido fuera declarado improcedente, este trabajador tendría derecho a una indemnización por despido improcedente de 33 días por año, ¿vale? Que es lo que tendríamos que calcular. Teníamos calculada la antigüedad indemnizatoria con anterioridad, entonces en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días en un año, en 365 días, tendrá derecho a X días de indemnización en 1.642,46 días. X es igual a 146,50, con lo cual la indemnización es el salario diario, que eran 69,49, ¿vale? Vale, creo que me he confundido aquí en los días, que lo he puesto 148,50, 89,86, pero tiene que ser 148,50, se me ha ido ahí, voy a mirarlo con la calculadora, pero porque tiene que estar bien la cuantía, por la cuantía que me sale, he puesto 89,86, pero no serían 89,86, serían 69,49, ¿vale? Este no lo puedo modificar ahora porque no está el PDF, como está colgado en PDF, no lo puedo modificar ahora aquí, ¿vale? Serían 69,49 por 148,50. Y eso nos da
10.319,26, ¿vale? Es decir, hay un error aquí, no son 89,87 de la antigüedad, sino 148,50 días, ¿vale? Si multiplicamos 148,50 días por 69,49, eso nos da 10.319,26, ¿vale? Es decir, este trabajador, impugnando el despido y llegando al juzgado y el juzgado declarando el despido, implicaría que le cobraría unos 4.000 euros más de lo que le habría pagado la empresa por un despido por causa económica, ¿vale? En este caso lo que habría dicho el juez es que ese despido por causa económica no estaba suficientemente probado y el despido había sido declarado improcedente, ¿vale? Este sería el planteamiento, ¿vale? ¿Qué ocurría antes? Pues que ahora la fecha de efectos del despido, después de la reforma laboral, la fecha de efectos del despido y de la indemnización se calcula a la fecha de la extinción, a la fecha 15 de junio. En este caso, el supuesto nos decía que la extinción del contrato era el 15 de junio del año 2019. Entonces, con anterioridad a la reforma, la extinción y la indemnización se calculaba cuando salía la sentencia. Cuando salía la sentencia, el jugador social había derecho a percibir esos salarios de tramitación, ¿vale? Vale, me pregunta Daniel con respecto a la indemnización por despido improcedente, que el límite son 24 mensualidades. Efectivamente, el límite son 24 mensualidades, pero 24 mensualidades en un salario bruto mensual serían 24 mensualidades por 30 días del mes. El límite máximo de indemnización por el despido improcedente serían 720 días. Y aquí le estamos pagando al trabajador 148,50 días, con lo cual no se supera el límite, ¿vale? En este caso no se superaría el límite de la indemnización prevista para el despido improcedente, ¿vale? Vale, os hacemos el último caso si queréis y ya lo dejamos, ¿vale? Que sé que siempre me paso de tiempo, lo que pasa es que es difícil a veces concretar y eso que yo hablo muy rápido, intento meter mucha materia en poco tiempo, pero bueno, hacemos este caso a ver qué os parece y lo dejamos, ¿vale? Recordáis que teníamos un caso práctico que vimos el otro día y que veníamos de un caso práctico de una empresa constructora que estaba pasando un mal momento económico, etcétera, 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 y hacemos una serie de preguntas, ¿vale? Pues esta empresa quiere despedir a dos de los aparejadores, a tres técnicos del departamento de administración y cuatro técnicos de marketing. Pero todos ellos tienen una antigüedad en la empresa de más de 5 años y la empresa no quiere pagar la indemnización por despido improcedente, ya que sería hacer frente al pago de una cuantía monetaria demasiado alta. Si usted fuese uno de los abogados de la empresa, ¿qué opciones le aconsejaría a la empresa para que el despido de estos trabajadores no fuese tan costoso? Indique los pasos que tendría que seguir la empresa para acordar los despidos elegidos. ¿Qué os parece? ¿Qué haríais vosotros en este caso si fueseis los abogados o los directores de recursos humanos? ¿Qué le diríais a esta empresa? Pues en este caso, la empresa parece que tenía causa económica, ¿verdad? Entonces podría plantearse un despido por causas superiores económicas. Además sería un despido individual porque la empresa tenía 560 trabajadores, con lo cual con este tipo de despidos no superaría los límites previstos en la legislación, ¿vale? Podría podría acogerse a un despido por causas económicas. Ojo, obviamente el trabajador o trabajadora va a tener siempre la opción de impugnar esos despidos. Es más, nosotros que trabajamos con trabajadores y atendemos trabajadores, vamos a intentar impugnar esos despidos por causas económicas, ¿vale? Pero en principio, la opción de la empresa en este caso sería el despido por causas económicas, puesto que la reforma laboral del año 2012 flexibilizó mucho esas causas para hacer estos despidos, este tipo de despidos, como os decía en la clase de lunes, ¿vale? ¿Vale? Tendría más casos prácticos, ¿vale? Pero tampoco os quiero cansar mucho porque ya me seguí un poquito también la clase del lunes, entonces, bueno, un poco hemos visto la parte que había de extinción, lo más urgente o lo más básico que tendríamos que conocer para la parte de la modalidad de extinción de contrato y de suspensión de contrato. Y entonces nada, si no tenéis ninguna duda más del módulo, me despido de vosotros ya hasta el lunes, que haremos un módulo de relaciones laborales y luego ya nos quedaría únicamente la última clase que en esa intentaremos que sea sobre todo eminentemente práctica, ¿vale? Sería un poco el objetivo. Si no tenéis ninguna duda más, daros las gracias por la atención como siempre, y pediros disculpas porque siempre me pasa un poquito de tiempo y nada, desearos un buen fin de semana, ¿vale? Gracias, hasta luego.